esta introducción que yo he hecho, no voy a desarrollar un tema específico, porque no me va a dar el tiempo y porque son temas que disciplinarmente seguramente están un poquito lejos de ustedes, entonces no puedo ir rápido, no tiene sentido, pero sí voy a indicar un conjunto de lecturas que estamos proponiendo para este módulo pequeño y cómo me imagino yo que tienen que aprovechar ustedes el curso que cuando toque voy a dar junto con un equipo. ¿No es cierto? Entonces empecemos con las premisas que tengo para este curso, ¿no? Este doctorado en educación es un espacio interdisciplinario, entonces considero que no puede faltar una reflexión sobre el lenguaje humano y su rol fundante, ¿no? Tanto en la reproducción como en el cambio de la vida social. ¿Qué perspectiva teórica vamos dentro de toda la subdisciplina de la lingüística e inclusive dentro de las subdisciplinas que estudian el lenguaje en la vida social? Yo voy a poner el foco en la sociología del lenguaje. La sociología del lenguaje, por lo menos en sus inicios, en la década de 1970, lo que le interesaba fundamentalmente era estudiar y poder aportar a lo que un lingüista francés que se llama Jean-Louis Calvet dice, la gestión in vivo e in vitro de las lenguas y su funcionalidad. Funcionalidad en lingüística quiere decir uso, ¿no? La gestión de las lenguas y sus usos, ¿no? Tanto los usos que los hablantes realmente realizan como los usos que los estados quieren que utilicen, ¿no? Entonces, vamos a ir sobre ese foco, no nos vamos a detener como quizás está sucediendo ahora en todo lo que tiene que ver con estudio de lenguas en distintas comunidades en Argentina, la perspectiva más etnográfica del habla, la perspectiva de hacer estudios micro de qué es lo que pasa. Por supuesto son fundamentales y estudiamos qué es lo que pasa, pero el enfoque de este curso será más bien ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos como especialistas en ciencias de la educación? Si estamos trabajando en distintos ministerios, si estamos actuando en políticas lingüístico-educativas o en políticas públicas en educación, bueno, otro enfoque que necesita, por favor, resumir un poco la enorme diversidad de situaciones que tengo. Porque si voy a hacer una política pública, no puedo hacer una política pública por cada hablante, ¿no? Entonces, la idea es brindar esas herramientas que permitan analizar, proponer o intervenir las políticas lingüísticas en estos ámbitos de diversidad lingüística, y específicamente vamos a ver un panorama, que hoy no lo voy a hacer, de esa diversidad lingüística y cultural del nordeste argentino y zonas aledañas, que es sumamente significativo en la Argentina por la cantidad de comunidades autopercibidas como pueblos originarios, muchísimos de ellos utilizando activamente, funcionalmente sus lenguas originarias, también con población que no se autopercibe como indígena, se autopercibe como criolla, como mestiza, como de origen indígena, pero no indígena en la actualidad, y que son bilingües, como es el caso de los hablantes de guaraní en Corrientes, los hablantes de guaraní yopará o paraguayo, que se habla acá en esta zona también, y los hablantes de quichua santiagueño, ¿no? Y también tenemos otro grupo de hablantes, si quieren, diferentes a lo que sería quienes hablan mayormente español o castellano, que son los inmigrantes y descendientes de los inmigrantes, tanto sea de Europa o de países de Extremo Oriente, como está sucediendo ahora, que pueden ser de instalación reciente o lejana. ¿Qué sucede con estos tres grupos? Aparte de lo que las políticas lingüísticas hacen para los hablantes que no entran en esta clasificación, ¿no? Todos ellos tienen demandas específicas al ámbito estatal, tanto en relación al uso de sus competencias comunicativas adquiridas en los ámbitos familiares y comunitarios, como también exigencias al ámbito estatal sobre la inserción de esas lenguas y el aprendizaje de esas lenguas en el ámbito escolar. Entonces, estos son los tres temas que en este pequeño resumen que hemos hecho del curso nos va a ser interesante ver, ¿no? Y que yo quiero que ustedes lean esa pequeña bibliografía seleccionada, y ojalá algunas y algunos de ustedes
tengan ganas de pensar y relacionar esa bibliografía con las trayectorias que ustedes tienen y las problemáticas con las que llegan al doctorado, y esa idea de tesis doctoral que seguramente muchas y muchos de ustedes ya tienen. Vamos a trabajar dos cosas que están todas unidas cuando hablamos de las lenguas y de los hablantes, pero que nosotros vamos a aprender a dividirlas, que es lo que aprendemos los lingüistas a hacer, a dividir esos dos planos, porque no los podemos abordar todos juntos, ¿no? Tenemos que usar un punto de vista, como decía nuestro gran abuelo disciplinar, que era Ferdinand de Saussure, ¿no? Entonces, por un lado, la problematización de ese concepto lengua. Vamos a ver que es un concepto muy difícil de identificar, de saber qué estamos hablando cuando decimos lengua. Y por otro lado, ver, ¿no es cierto?, qué es lo que le pasa a los hablantes y a las comunidades bilingües y plurilingües, ¿no? Cómo usan sus lenguas y sus repertorios de lenguas y variedades de lenguas en la vida social. Y eso, que sería primero el concepto así de desestructurar aquellas nociones, desnaturalizar aquellas nociones que nos parecen naturales y sencillas. Vamos a ver que no. Por otro lado, un choque de realidad. ¿Qué es lo que pasa en la realidad todos los días de estos hablantes plurilingües? ¿Qué hacen con sus lenguas? Algunos hablan, otros no. Hablan un poquito, hablan todos los días, hablan una vez al mes cuando van a visitar a la abuela. En fin, hay una serie de diversidad de situaciones que nosotros a veces, cuando las desconocemos, pensamos que no son así, que son bastante claras las diferencias, ¿no?, que existen entre los hablantes bilingües y plurilingües. Por otro lado, vamos a poner todo eso en tensión con algo que se llama el estudio de las ideologías lingüísticas. Y vamos a ver, y vamos a repasar algunos debates por la lengua y por la enseñanza de las lenguas, pero no solamente sobre la educación intercultural bilingüe. Y ese es un aporte que también quiero hacer a este doctorado. Que cuando hablamos de lenguas y de políticas lingüísticas, no podemos focalizarlas, cuando las analizamos, solamente en la lengua que nos interesa, o de la comunidad que nos interesa. Eso que está pasando lo tenemos que ver en un contexto global, en un sistema de política lingüística que ejercen los distintos estados, ¿no es cierto?, con relación a los diseños y a las puestas en práctica que realizan, ¿no? Entonces, vamos a ver esa tensión y también nos dedicaremos un tiempo para revisar esas políticas lingüísticas educativas del Estado argentino. Están todos los trabajos de Elvira Arnoux, que es una gran lingüista argentina, que tiene un montón de discípulos. Todos esos discípulos ahora tienen alrededor de 40, 45 años y realmente están haciendo una producción de análisis de esas políticas lingüístico-educativas del pasado y del presente de una manera exquisita. Así que vamos a tener ejemplos, si ustedes los necesitan después puntualmente, muy buenos. Entonces, el curso general va a tener entonces estos objetivos, ¿no? Brindar a los profesionales de la educación conocimientos que permitan comprender la función social de la variación lingüística. Hoy no les puedo contar eso, es muy largo, voy a ir muy rápido, no tengo ganas de ir rápido con eso, pero es que quede resonando. Otro tema, el carácter indicial del lenguaje, ¿no? ¿Qué es el carácter indicial? Acuérdense de Peirce, que había íconos, índices y símbolos. Acá hablamos de índices todo el tiempo. Yo tengo un signo lingüístico que tiene un significado, un significante y un significado. Pero hay elementos que aparecen en cómo yo emito ese significante, o en qué contexto lo emito, en qué contexto situacional lo emito, que hacen que haya un plus de información. Cuando yo digo la palabra perro, estoy dando una información sobre un significado de un animal así asá, pero si lo comparo con perro, de golpe apareció otro significado ahí, que es de orden social, no tiene que ver con el significado semántico, sino que es de orden social. Así que vamos a entender bien qué quiere decir esto de la indexicalidad. Esto de la indexicalidad tiene que ver con el léxico, tiene que ver con las realizaciones fonéticas y tiene que ver también con los usos de las lenguas, porque yo puedo usar una lengua o puedo usar expresiones
que sean adecuadas a las situaciones comunicativas en las que estoy, o que sean totalmente inadecuadas y que lo haga a propósito, ¿no es cierto? Porque quiero perturbar, molestar a mis interlocutores, o desconozco esas reglas, las utilizo y me doy cuenta que la comunicación se corta, ¿no? Entonces, esto que vemos, ¿no? Ese plus, esa capacidad semiótica que tienen las lenguas para ser utilizadas, esa capacidad semiótica, perdón, es utilizada tanto para proponer procesos educativos plurales, empoderantes y verdaderamente interculturales, como para todo lo contrario, segmentar y subalternizar formas de ser en el mundo alejadas del paradigma hegemónico. Por eso es importante que ustedes sepan cómo opera esto entre la materialidad empírica y su interpretación a través de las ideologías lingüísticas. Cuando puedan hacer ese recorrido de manera sencilla, sin pensar que es algo que solamente saben los lingüistas, uy, no me gusta la lingüística, las lenguas son difíciles, no, todo bien de hablar de lenguas, pero no me meto en el tema lingüístico, eso genera una distancia que ocluye la comprensión de este fenómeno, ¿no es cierto? No vamos a trabajar gramática en el curso, ¿eh? No se asusten con eso, pero sí estos temas, ¿no? Entonces son conocimientos necesarios a la hora de abordar todo lo que tenga que ver con las políticas lingüísticas, ¿no? Entonces luego también vamos a identificar a través de operaciones semióticas observables las concepciones y prácticas de la colonial modernidad en planificaciones lingüístico-educativas, inclusive aquellas pensadas como decoloniales, y acá sí podemos incluir todo lo que tiene que ver con educación intercultural bilingüe. Vamos a ver metodología precisa para identificar y analizar ideologías lingüísticas, llegaremos hasta donde podamos, no, pero quienes quieran hacer una tesis respecto de estos temas, bueno, podemos ahondar muchísimo más, ¿no es cierto? Y dar acceso a los especialistas, los y las especialistas en Argentina en estos temas, y vuelvo a repetir esto, y una noción de ecología de lenguas también dentro de la política lingüística, es decir, no puedo analizar lo que le pasa a una, si es la política lingüística lo que me interesa, no puedo analizar lo que le pasa a una, tengo que analizar todo en su conjunto, porque al salirme de esa unidad entiendo el sistema, entiendo el valor. Esto es algo muy de Ferdinand de Saussure. Si un elemento es lo que los otros no son. Si yo tengo un elemento y miro solo esto, veo una parte, tengo que ver qué son el resto de los elementos para darme cuenta del verdadero significado en lo que quiero profundizar. Entonces vamos a este término lengua, y acá he hecho todo un juego de colores yo. Vamos a ver todo lo que es rojo, tiene que ver con ese mundo de las conceptualizaciones y de las ideologías lingüísticas, y todo lo que está en azul es lo que pasa, lo concreto, lo empírico que puedo observar y describir, ¿no? Entonces, este término lengua, como dice Marcos Baño, el texto que quiero que lean primero, dice, este es un concepto como el del tiempo, ¿no es cierto? Si no me preguntan qué es, yo sé lo que es, pero si me preguntan que lo defina, no me va a salir, ¿no? Y les puedo asegurar, hoy no lo vamos a ver en detalle, pero les puedo asegurar que no es un concepto netamente lingüístico, es decir, nosotros pensamos, bueno, sí, el español es una lengua y el vasco es otra, o el español es una lengua y el toba es otra, porque son tan diferentes, no hay forma de que se comprendan entre sí, que son dos lenguas diferentes, y efectivamente, son dos lenguas diferentes. Pero en toda la historia de la humanidad y en todos los continentes, hay casos en los que no es tan claro dónde empieza una lengua y dónde termina otra, ¿no es cierto? Tenemos el caso del gallego y del portugués, del catalán y del aragonés, del tapiete y del guaraní, del quechua y del quichua santiagueño. Son dos lenguas de una sola, una se habla fundamentalmente en Ecuador, la otra acá en Argentina, en Ecuador y en Argentina se llama quichua santiagueño, en Perú se llama quechua, es lo mismo, es distinto, son muchas, en fin, empiezan a surgir una serie de preguntas, y además empezamos a ver una serie de cuestiones que los mismos hablantes, donde los mismos hablantes empiezan a decir,
No, esta no es una lengua, es un dialecto de la lengua principal que está la otra. Fíjense este caso de Europa del Este, del yugoslavo, o sea, acá el muro de Berlín en el 86, y después de toda esa guerra espantosa de Sarajevo, eclosiona Yugoslavia en varios países. Entonces algo que se llamaba yugoslavo o serbo-croata en menos de 10 años se transforma en 3 lenguas distintas. Y desde un punto de vista no son 3 lenguas distintas, son variedades dialectales diferentes, pero desde otro punto de vista son totalmente 3 lenguas distintas, porque tienen políticas lingüísticas asociadas, porque tienen gran parte de la comunidad de sus países que están convencidos de que la variedad autónoma que llaman croata una variedad de todo este continuum serbo-croata, en fin, todo este tipo de cosas. ¿Por qué mezclo ejemplos? Porque esto no es algo que le pasa a las lenguas indígenas porque se escriben poco. Esto pasa en todos lados y es muy ejemplificador ver también muchos ejemplos de la Europa occidental y la Europa oriental que por ahí nosotros, por formación o por familias, ¿no es cierto?, conocemos más, tenemos una experiencia más cercana y, ¿no es cierto?, nos parece que allí está todo resuelto y acá no. Bueno, no es así, de ninguna manera. Entonces, fíjense lo que dice Marcos Baño. Dice, las lenguas son banderas bajo las cuales grupos específicos se identifican para defender o reivindicar sus derechos, ¿no es cierto? O bien son banderas de los estados, las lenguas, que despliegan para ejercer sus políticas de control social, que en la mayoría de los casos han tenido que ver con represión de otras lenguas, con promoción de una lengua elegida como oficial o por ambas razones. Si en algunos países hoy en día las políticas lingüísticas no reprimen a otras lenguas, en los países del este les puedo asegurar que las políticas lingüísticas actuales son de represión de otras lenguas, de las lenguas del vecino próximo, hasta hay planificaciones y prácticas de limpieza léxica. Hasta ese punto es la cosa, que las palabras se deben decir de una manera y no de otra porque la forma tradicional remite al país vecino y con el país vecino estoy en guerra. Y acá es donde yo hago, esperen, el juego de los colores, ¿no? Entonces, la lengua es cuando decimos lengua hay una amalgama de dos aspectos difíciles de separar. Por un lado, lo propiamente lingüístico, las estructuras que la constituyen, el sistema lingüístico, y por otro lado, un constructo cultural, social, político e ideológico. Por un lado, la dinámica del lenguaje, las variedades dialectales, los repertorios de variedades, los registros que un hablante es capaz de manejar en diferentes periodos de su vida, no siempre lo mismo. Todo esto es dinámico, ¿no? Competencias comunicativas que adquiere a partir de la internalización de reglas no explícitas de comportamiento verbal que las aprende en la interacción social, ¿no? Todo eso pasa, ni nos damos cuenta, ¿no? Llegamos a una clase, la primera vez que vamos a la universidad, bueno, no sabemos exponer un tema frente a la clase como lo hacen los estudiantes universitarios, lo aprendemos. Alguien nos dio esas reglas, ¿cómo se hace? No, las inferimos de ver a otros y las aprendemos por nuestro cuero, como nos gusta decir acá, equivocándonos y pasando malos momentos, ¿no? Entonces, por un lado, la dinámica del lenguaje, y por otro lado, los procesos de estandarización, ¿no? Conducidos por grupos sociales específicos. Estandarizar una lengua es fijarla, es elegir una serie de reglas que van a ser las que la van a representar, y es muy lindo lo que dice Marcos Baño, que es un lingüista brasileño, dice, se retira la lengua de la vida íntima, dinámica, comunitaria, y se la convierte en una institución, en un monumento cultural, en un vehículo de una política identitaria, de una política nacional o de una política colonial. Y esto no lo hacen nada más que los occidentales colonizadores, también lo hacen los grupos minoritarios. Eso es lo que quiero que percibamos. No es que los grupos minoritarios no construyen las instituciones, la lengua institución, ¿no? Entonces todo lo que reflexionan y sus ideologías lingüísticas están más cerca del dinamismo del lenguaje, para nada. En eso somos todos seres humanos y vamos
y nos vamos influenciando sobre, a ver, si una lengua se prestigia a través de diccionarios, entonces mi lengua también tiene que tener un diccionario, y cuando se da esa operación estamos institucionalizando la lengua y la estamos sacando de lo comunitario y la estamos fijando y estamos creando quienes saben hablarla de esa manera y quienes no, etc. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Para finalizar, y de manera casi poética y a tono con todo lo que son las luchas de género contemporáneas, la lengua es una amalgama de esa lengua materna, íntima, de los afectos, de los cuidados y de la vida comunitaria, para pasar al patrón lingüístico, a la lengua de la patria, y yo me pregunto si no la podemos llamar también, como dice Baño, la lengua paterna. El texto de Marcos Baño es muy, muy vívido, es fantástico para comprender este tema, también usa muchas metáforas, a veces no tan científicas, pero bueno, no estaría mal si hablamos de patrón y lengua de la patria, podemos hacer un desplazamiento metonímico ahí y irnos a la lengua paterna. Bueno, entonces una vez objetivada, hecha institución, ¿no? La lengua estandarizada, codificada en gramáticas, ortografizada, ¿no? Recogido su tesoro lexical en diccionarios, declarada lengua oficial, etc. Y eso se hace a partir de un proceso de selección de formas y una brutal exclusión de otras formas, eso está en celeste porque es todo lo otro, la parte del dinamismo se deja de lado. Esa lengua patria tendrá en la escuela su principal vehículo de propagación, cultivo y transmisión. Así que bueno, ¿cómo no va a ser un tema fundamental? ¿Cómo no va a ser valioso para todos y todas ustedes un acercamiento a la sociología del lenguaje? ¿Cierto? La importancia, veremos, ¿no es cierto?, la importancia de la variación lingüística, porque ante la ausencia de variación lingüística las lenguas no serían de ninguna manera los instrumentos semióticos poderosos, flexibles, versátiles que son. No podríamos tener las sociedades que tenemos, ni llevar adelante sistemas de organización complejos como los que hacemos. Acá hay algo, lo vamos a ver en detalle, tiene que ver con algo que se llama la doble articulación del signo lingüístico, es algo muy, muy técnico, lo veremos en las clases, ¿no? Y otro tema que es muy importante que vamos a ver de esa realidad empírica son las personas bilingües. ¿Quiénes son bilingües? Acá inclusive esa idea de institución ha sido tan fuerte que hasta la ciencia lingüística se ha equivocado en decir quiénes eran bilingües. En el año 1933, un gran lingüista que se llamó Leonard Bloomfield decía que las personas bilingües eran aquellas que poseían conocimientos similares a los de hablantes nativos en dos lenguas. Y hoy en día, un psicolingüista y eximio y sencillo estudioso, sencillo como escribe, estudioso del bilingüismo como Grosjean, que vive en Suiza, es suizo, dice, bilingüe es la persona que utiliza dos o más lenguas o dialectos de la misma lengua en la vida cotidiana. Y él dice muy claramente, la visión de Bloomfield era una visión monolingüe del bilingüismo, porque no existen comunidades bilingües en donde todas las lenguas tengan la misma función social. Es decir, no me da lo mismo hablar con mi familia en la lengua A, B o C que las manejo. En realidad lo que hago, si tengo como repertorio 3 lenguas distintas, las uso en aquellos espacios en donde cada una de ellas es más operativo usarla, ¿no? Entonces, mi bilingüismo, yo nunca voy a poder traducir una lengua a la otra. Si yo estudio en inglés, pero estoy viviendo en Francia y salgo a la calle y voy al supermercado, ¿no?, y necesito hablar en francés, ¿no es cierto? Por ejemplo, siendo que las dos son lenguas no nativas de esa persona, obviamente los vocabularios y los niveles de registro que voy a usar en cada una de ellas van a ser distintos. En una de esas, en inglés no voy a saber el nombre de los productos que compro en el supermercado, y en francés no voy a saber, ¿no es cierto?, escribir un paper de lingüística o de lo que sea. Es decir, en rojo está, ¿no es cierto?,
la lengua como institución tiene un mito, tiene un preconcepto, que es que los bilingües tienen igual y perfecto conocimiento de ambas lenguas. Y en azul está puesto ahí que no, que en la realidad empírica los bilingües pueden ser dominantes en una lengua, pueden saber leer y escribir solamente en una de las lenguas, pueden tener un conocimiento pasivo de una de las lenguas. Los bilingües rara vez se sienten satisfechos de sus competencias lingüísticas. ¿Y eso por qué? Porque viven inmersos en sistemas educativos que todavía poseen concepciones monolingües del bilingüismo. Cuando hablamos de bilingüismo estamos hablando de dos o de más lenguas. La usamos, Groyan usa bilingüismo como un hiperónimo que incluye el plurilingüismo, en el sentido de cantidad de variedades o cantidad de códigos diferentes, ¿no? Y acá me mandé un juego con otro color. O sea, son bilingües en azul, lo que realmente pasa, y puse otro color, el color lila. Le trabajador emigrante puse, que habla con dificultad la lengua del país de acogida, no escribe ni lee esa lengua. Estoy haciendo acá un juego de algo que quizás hagamos, de ver, ahora no lo podemos hacer, la vuelta de tuerca que le da en el plano de la institucionalización el lenguaje inclusivo, que interviene a esa institución lengua que fue codificada en algún momento con dos géneros gramaticales, ¿no es cierto? Y le interviene para generarnos, para provocarnos salirnos de ese esquema mental y pensar otras cosas. Entonces, ven que no es que lo celeste es bueno y lo rojo es malo. No tendríamos el lenguaje inclusivo y como lo tenemos si el rojo fuese malo. Es inevitable el rojo, es inevitable la institucionalización de lo que es una lengua. Y eso también es dinámico a través del tiempo. Y el lenguaje inclusivo viene ahora a recordarnos que eso puede pasar, generando algunos usuarios de la lengua un escándalo mayúsculo, ¿no es cierto? La es científico que lee, o sea, es bilingüe también, la y es científico que escribe artículos en una segunda lengua, pero raramente la habla, lo es también el cónyuge extranjero que habla solamente con sus amigos oriundos del mismo país su lengua materna, es bilingüe también el miembro de una minoría lingüística que utiliza una lengua comunitaria en el hogar, y otra en la mayoría de los dominios de la vida social, y también lo es una persona hipoacúsica, ¿no es cierto?, que utiliza el lenguaje de señas con otros hipoacúsicos, y la lengua mayoritaria, especialmente en su versión escrita, con las personas que escuchan. ¿No? Todos comparten que desarrollan sus vidas con dos o más lenguas, y eso está en azul. Vayamos ahora al otro plano que queremos trabajar, que es el de las ideologías lingüísticas. Yo no les puse el texto de Silverstein porque es muy complejo, está escrito hace mucho tiempo, dejé uno de Del Valle, que es un lingüista español que trabaja en Estados Unidos, que es un excelente comunicador, pero acá dejé esta porque es más breve su definición. ¿Y qué son las ideologías lingüísticas? Son los que nos permiten generar la institución lengua, ¿no? Son conjuntos de creencias sobre el lenguaje que poseen los usuarios y que se manifiestan en racionalizaciones y justificaciones, es decir, verbalizaciones, porque eso se escucha, la gente dice cosas. Racionalizaciones y justificaciones sobre la estructura y el uso de las lenguas en un grupo social determinado. Y todo lo que tiene que ver con las ideologías lingüísticas se pone el énfasis en la conciencia lingüística, ahí está puesto el concepto en inglés, el cambio estructural de las lenguas, miren que acá minimizo porque no estoy viendo bien mi pantalla, el cambio estructural de las lenguas a partir de las ideologías lingüísticas y la interpretación y racionalización de la complejidad lingüística en la que están inmersos. Es decir, por ejemplo, el lenguaje inclusivo genera una serie de ideologías lingüísticas. Hay un cambio que en este caso no es tan estructural, se nota que está más intervenido, ¿no es cierto? Estructuralmente vamos a ver si eso perdura o no, pero eso genera, esos cambios en los usos, generan distintas ideologías lingüísticas, ¿no? No surgen, y acá otra vez lo mismo, esto no es producto del Estado, que es paterno, que es malo, que es reductor,
etcétera, ¿no? Esto le pasa a cualquier, en cualquier comunidad va a haber ideologías lingüísticas y sobre cualquier tipo de lengua, aquellas mayoritarias, las minoritarias, las que solo se usan en la oralidad, las que se usan en la oralidad y en la escritura, etcétera, ¿no? Otra definición es que son un conjunto ubicuo, quiere decir que está en todos lados, ¿no? De diversas creencias implícitas y explícitas. ¿Sobre qué? Sobre el lenguaje y sus usuarios, porque escucho cómo pronuncian el castellano y digo, esta persona debe venir del interior, cómo habla. No tengo ningún indicio, ni en su profesión, ni en lo que está haciendo, ni en la forma en que se viste, pero habla y ya lo clasifiqué, o la clasifiqué, y ya está, ya se desenrolló el telón del prejuicio y del encasillamiento de la persona. Esto es fundamental que cualquier docente lo entienda. Cualquier docente que va a trabajar a nivel medio, a nivel primario, necesita saber cómo opera esto semióticamente, porque si no, no puede luchar contra eso. Lo tiene que entender, ¿no? Entonces, esas creencias permiten construir evaluaciones y actuar en consecuencia, y en general tienen que ver con estas clasificaciones de superioridad e inferioridad de las lenguas, cómo se adquieren las lenguas según las diferentes culturas, las creencias favorables o desfavorables acerca del contacto de lenguas, y por lo tanto, entonces, para estudiarlas es muy necesario tener una contextualización histórica y cultural de en qué momento surgieron y de qué discursos previos venimos arrastrando esas ideologías lingüísticas. En eso la doctora Elvira Arnoux tiene una larga tradición en trabajar en las formaciones discursivas, ¿no? Utiliza los conceptos de Foucault para decir, y también los de Bakhtin, diciendo nosotros nosotros creemos que sabemos lo que decimos, pero cuando hablamos y clasificamos a los demás y expresamos nuestras ideologías lingüísticas, están hablando otros por nosotros, ¿no? Y tenemos que ir hacia atrás y ver cuáles son esas voces, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, bueno, el origen de la perspectiva tiene que ver con la psicología social, no me voy a detener ahí, pero fíjense estas representaciones lingüísticas tan claras, ¿no? El inglés es la lengua del futuro, los tobas hablan un dialecto en una lengua, los niños bilingües demoran más en desarrollar sus competencias comunicativas que los niños más, etc. Y para terminar ya el tema de las capas analíticas, de las ideologías lingüísticas, solamente les cuento que esas son las capas analíticas con las que se trabaja, ¿no? Las creencias o representaciones del grupo estudiado, esos grupos tienen además diversidad de ideologías lingüísticas hacia adentro, no son monolíticas, eso es también un gran error que se tiene justamente cuando se habla de educación intercultural bilingüe. Trabajando bien vamos a ver que hay distintas ideologías lingüísticas presentes en grupos que reclaman cierta política lingüística, ¿no? Que hay distintos niveles de conciencia de las ideologías lingüísticas, algunas las detectamos los especialistas y otras perfectamente las detectan los mismos hablantes, ¿no es cierto? Esas ideologías lingüísticas hay que ver qué rol tienen en la construcción identitaria de esos grupos y el rol mediador que tienen entre las estructuras sociales y las formas de habla, es decir, cómo las detectamos asociadas con la estructura misma de las lenguas, una pronunciación, el uso de una palabra, el uso de un dialecto, ¿no? Y esto se puede estudiar desde distintos enfoques y vamos a ver un par de ejemplos de cuestiones que yo analicé hace ya varios años desde una perspectiva semiótica. Ahora no lo vamos a trabajar. Y finalmente, lo último que vamos a ver en este curso es el tema de la planificación lingüística, ¿no? Ahí ya estamos en la institucionalización, estamos en rojo, y la planificación lingüística tiene tres grandes áreas, la del corpus, que es la que selecciona una variedad y estandariza para los fines proyectados, también un sinónimo de esto es normatización. Luego está la planificación del estatus, que es cuando se quiere ampliar los ámbitos de uso de las lenguas a través de leyes específicas, o a través de promover prácticas que prestigien algunas lenguas y pueden desprestigiar otras, ¿no es cierto? Eso depende. Y un plano que se estudia poco,
que es el de la planificación de la adquisición, que es sumamente importante para tener, a mí me parece, resultados un poco más positivos, o poder evaluar, aunque sea los resultados de ciertas planificaciones lingüísticas, que tiene que ver con aumentar el número de hablantes, y todo depende en qué contextos. Entonces, si estamos hablando del contexto escolar, que es el que más nos va a interesar, aquí, bueno, la planificación de la adquisición trae asociadas propuestas pedagógico-didácticas, y si hago propuestas pedagógico-didácticas, tengo que saber las competencias comunicativas de los niños, de los jóvenes, de las personas hacia las cuales estoy diseñando esa propuesta, ¿no? Entonces ven cómo se junta todo, no puedo no saber esa parte, o no puedo no trabajar con un sociólogo del lenguaje o con un lingüista que colabore conmigo y que pueda articular todo eso, porque en la realidad todo eso se da todo junto, se da amalgamado, ¿no? Entonces, la disciplina específica que estudia todas estas facetas de la planificación lingüística, sumada a las ideologías lingüísticas, la llamamos glotopolítica, y estudia esas prácticas, ¿no? Y las formaciones discursivas que sustentan estas facetas de la planificación lingüística. La glotopolítica hoy en día es una escuela muy importante en Argentina de estudio de las políticas lingüísticas, y la lleva adelante la doctora Elvira Arnoux, pero ella toma este concepto de dos lingüistas franceses de la década de 1986, ¿no es cierto? Y entonces consideran que las diversas formas en las que una sociedad actúa sobre el lenguaje, sea consciente de ello o no, eso va a tener que ver con ese pensamiento glotopolítico, que habrá que desanudarlo, desandarlo, para ver si tiene que ver con el Estado, si tiene que ver con los hablantes, ¿no? Y ese razonamiento y ese desarrollo, ¿no es cierto?, de las ideologías lingüísticas y las planificaciones lingüísticas actúan tanto sobre la lengua, con sus estatus oficiales y versus los minoritarios, como sobre el habla, cuando se reprime algún uso, o sobre el discurso, cuando la escuela decide convertir en objeto de evaluación la producción de un determinado tipo de texto. Estoy repitiendo cosas que dije antes, pero ¿por qué repito un poco? Para que ustedes vean que si en alguna filmina la glotopolítica y las ideologías lingüísticas les pareció algo que no tiene que ver con lo que ustedes van a hacer, en una de esas ahora con esta filmina sí se dan cuenta que sí, que está más cerca, que también incide en estas cosas, ¿no? Entonces, y lo interesante es que esa glotopolítica, esa lengua en rojo, nunca es una sola, aunque el código sea el mismo. Ninguno de nosotros, en definitiva, aunque manejemos bien y solamente en nuestra vida cotidiana un solo código, puede ser el castellano, no hablamos, no somos monolingües, somos plurilingües también, porque ese castellano es tan diverso que tenemos muchas formas de hablarlo según los contextos y las necesidades comunicativas, ¿no? Y otra vez, insisto, ¿no? Esas ideologías lingüísticas se van a estudiar observando los repertorios de las lenguas de los hablantes, ¿no es cierto?, de sus variedades, las competencias que tienen, y si estoy estudiando eso en una ciudad, en una provincia, en un ámbito escolar determinado, no puedo estudiar solamente uno, sino tengo que estudiarlo en relación a todas esas competencias con todos los códigos, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí llegué con esta presentación. Los textos que se van a subir al aula virtual, me gustaría mucho que los leyeran en este orden, no es el orden alfabético. Lean primero el de Marcos Baños, segundo este de Groyan. No se enojen, está en inglés, es muy sencillo el inglés con el que escribe Groyan, y al final yo adjunté como una especie de filminas y resumen, así tipo PowerPoint, de lo que él dice o de lo que a mí me parece que es más importante que retengan, ¿no? A no tenerle miedo a las lenguas. Estamos estudiando las lenguas, a no tenerle miedo. Si quieren, después hablamos de cómo podemos frenar la expansión del inglés como lengua de la ciencia. Yo estoy en un grupo donde estamos trabajando con eso, bastante, no frenar, pero digamos, sí,
llevar al español al lugar que se merece, ¿no es cierto? La tercera lengua más hablada en el mundo, no hay necesidad de que los artículos, ni que los proyectos de investigación presentados a la Agencia Nacional de la Promoción de la Investigación se tengan que hacer en inglés, para que haya un evaluador que no hable castellano y lo evalúe, ¿no es cierto? ¿No? Todo esto, las lenguas y la política van así de la mano, ¿no? El tercer texto que me gustaría que lean es el de Del Valle y Meiriño, es de ideologías lingüísticas. Luego esto que es hermoso, que es de una lingüista que se llama María López García, las variedades lingüísticas del español en los libros escolares argentinos, y ahí ustedes van a ver que muchas cosas que quizás, porque estamos en esta región y hablamos más de educación intercultural bilingüe, acá van a ser totalmente notorias con respecto a las variedades de español o de castellano que estamos enseñando en la escuela, y lo que pasa ahí, en algo que nos parece que no pasa nada, y pasa muchísimo que genera que muchos de nuestros estudiantes sientan que no tienen las competencias comunicativas necesarias para desarrollarse en ciertos ámbitos laborales. Es muy importante reflexionar sobre eso. Luego, uno que trabajé con un pequeño artículo de repaso de estas representaciones lingüísticas que podemos ver en políticas lingüísticas implementadas en los últimos años para los pueblos originarios en la provincia del Chaco, como para que tengan una idea. Es muy sencillo ese artículo, como para que vean lo que vamos viendo de lo que está escrito en las leyes. Y finalmente este artículo de Elvira Arnoux, que más que presenta lo que es la glotopolítica, también presenta lo que son las ideologías lingüísticas, pero hace también un raconto, por lo menos hasta el año 2000, es de 2001, por lo menos hasta esa época, de qué es lo que se ha hecho también con la enseñanza de las lenguas extranjeras, cómo se estaba pensando el tema. Yo creo que está mal acá, ¿no es del 11 eso? No, me parece que es muy viejo, del 2001. Lo que significó la UNASUR, ¿no es cierto? Y los desafíos de política lingüística regional que eso traía para Sudamérica. Así que bueno, ahí van a encontrar como un panorama de las reflexiones que se pueden hacer sobre todo lo que tiene que ver con leyes y propuestas de Argentina como país frente a los países de Sudamérica, que quiero que también tengan esa visión. No restringamos el tema a lo indígena, aunque sí a muchos de nosotros nos apasiona ese tema, nos especializamos en ese tema. Pero no es eso nada más. Quienes no trabajen con población indígena, con comunidades indígenas, también encontrarán en los estudios de sociología del lenguaje, seguramente, muchos razonamientos, muchas propuestas, muchas discusiones y críticas que van a ser útiles a sus tesis doctorales. Así que bueno, muchas gracias por este rato. No pude ver el reloj, así que no sé si me demoré mucho. No, parece que no. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marisa. Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba. Obtuvo el diploma de estudios avanzados en la Universidad René Descartes, París 5, y es licenciada en letras por la Universidad Nacional de Rosario. Y se desempeña como investigadora independiente del CONICET en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, ahí bien cerquita del campus de la UNE, y es profesora titular regular de Lingüística 3 en la carrera de Letras, directora del doctorado en Letras de la Facultad de Humanidades.